Muy buenas tardes, Magíster William Ruiz Coronado, presidente del jurado, Magíster Patricia Gallardo, secretaria, y Magíster Crisby Silueta Chero, vocal, y público presente. A continuación voy a socializar los principales aspectos de la investigación denominada Cuentos regionales y el lenguaje oral en niños de 5 años de una institución educativa inicial de Chiclayo, para optar el título de licenciada en educación inicial. Bien, mi nombre es Yasmin Godayagua, Facultad de Humanidades, Escuela de Educación Inicial. Como título, Cuentos regionales y el lenguaje oral en niños de 5 años de una institución educativa inicial de Chiclayo. Como introducción, el desarrollo del lenguaje oral es una acción interactiva, comunicable, reflexiva, intelectual y sobre todo permite poder expresar sensaciones y emociones para que el niño pueda desarrollarse con su entorno. Entonces, cabe resaltar que es muy importante que la carrera de educación inicial conocen que la edad educación preescolar es la base para la formación de toda persona humana. Según algunos autores, como Sosa en el 2006, nos dice que es importante que debemos trabajar el lenguaje porque es un proceso de construcción social donde inicia incluso antes del nacimiento que el niño tiene un contacto con su madre. En este caso, cuando el niño nace, la primera persona con quien tiene contacto es con su madre, donde el niño ya empieza a poder interactuar a través del oído porque reconoce la voz de su mamá. Entonces, es un uso muy importante porque en diferentes contextos se busca que también puedan desarrollar diferentes estrategias para educar y desarrollar aprendizajes en los niños y potenciar así en las diferentes áreas. También algunas estadísticas, en este caso en el Ministerio de Educación, se ha observado un incremento de acerca de niños en área de educación inicial que el 70.3% en el 2010 y el 81.3% en el 2014. Sin embargo, hoy en día la mayoría de niños presentan alguna dificultad para poder expresarse de una manera adecuada. Entonces, cabe resaltar que la investigación se realizó en una escuela, institución educativa Augusto Salazar Bondy, ubicada en Urbanización Quiñones de Chiclayo, donde se aplicó una guía de observación para poder tener en cuenta o poder observar en su mayoría que los niños tenían dificultad para expresarse. Entonces, entre algunas manifestaciones encontradas, los niños no tenían evidenciando que no se podrían comunicarse de una buena manera, provocando así que la docente no comprenda de manera clara las necesidades e intereses de los niños. Entonces, concretando con la visita observada acerca del plano educativo, se realizó el siguiente problema de investigación. Entonces, un programa de cuentos regionales podría potenciar el lenguaje oral en niños y niñas de 5 años de una institución educativa Augusto Salazar Bondy Chiclayo. Para poder dar solución a este problema, se propone realizar o elaborar un programa de cuentos regionales para potenciar el lenguaje oral en niños de 5 años. Bien, como objetivos tenemos objetivo general y 3 objetivos específicos. Objetivo general, diseñar un programa de cuentos regionales que permitan potenciar el lenguaje oral en niños y niñas de 5 años de la institución educativa Augusto Salazar Bondy. Como primer objetivo específico tenemos valorar la situación actual del lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años de la institución educativa Augusto Salazar Bondy. Como segundo objetivo específico tenemos establecer las características del programa Cuentos Regionales para potenciar el lenguaje oral en niños y niñas de 5 años de la institución educativa Augusto Salazar Bondy Chiclayo. Y por último tenemos el tercer objetivo específico, determinar la validez del programa Cuentos regionales para potenciar el lenguaje oral en niños y niñas de 5 años de una institución educativa Augusto Salazar Bondy. Como marco teórico, dentro de ello tenemos 3 teorías muy importantes, pero una de ellas se resalta más en lo que respecta al trabajo.
Con lo que respecta a la teoría de Noam Chomsky, en el año 1986 nos dice que al momento del nacimiento los niños tienen la capacidad innata para poder comunicarse, es decir, puedan interactuar y puedan realizar o lograr una buena expresión. En la teoría de Piaget nos dice que el niño realiza una construcción de reglas, donde el medio lingüístico es procedido y desarrolla sus conocimientos, y de esta perspectiva trata de que el aprendizaje sea mucho más autónoma mediante la práctica y la interacción con los demás. Entonces, estas teorías, de acuerdo a la adquisición del lenguaje, permite al niño producir una comunicación coherente con su entorno, un buen aprendizaje y una adecuada pronunciación de su lenguaje. Entonces, lo que resalta la teoría en cuanto a Lev Vygotsky, que se resalta en la tesis, nos dice que el niño se debe proponer participar proactivamente con el medio que lo rodea. Es decir, tiene tiempo de desarrollar su área cognitiva y también un proceso evolutivo. Entonces, se puede afirmar, estudiando todas estas teorías, la cual se dirige en cuanto va el camino a este desarrollo, es que respecto a la base de la investigación va de la mano con la teoría vygotskiana. ¿Por qué? Porque se va a desarrollar el programa de cuentos regionales, donde a través de los cuentos permite al niño interactuar, desarrollar su imaginación, su exploración, y todo ello va a hacer que se pueda proponer y tener una convivencia los niños y puedan ellos relacionarse con lo que son su medio social y así puedan tener más conocimiento acerca de los cuentos regionales. En cuanto a la metodología, tenemos aquí en lo que respecta a M, son los niños y niñas de 5 años de la institución educativa Augusto Salazar Bonde, Chiclayo. En O es la información que se ha recogido acerca de la realidad, en este caso de la institución que hemos aplicado la guía de observación para poder observar el desarrollo de su lenguaje oral. Y por último, P es el planteamiento del problema, es el planteamiento de la propuesta del programa. En este caso son los cuentos regionales que permiten potenciar el lenguaje oral en los niños. Tenemos como método que es no experimental, el diseño es descriptivo propositivo y en cuanto al enfoque es cuantitativo. En cuanto a la población, nos dice que hay 2 aulas, en el turno mañana A y en el turno mañana B, ¿no? Entonces, en el aula de 5 años A, niños 16 y niñas 18, un total de 34. En el aula de 5 años B, en turno mañana, niños 22 y niñas 12, un total de 34. Entonces, la población en las 2 aulas hace un promedio de 68, pero solamente se ha basado en el aula de 5 años A. En cuanto a la muestra, aquí ya viene lo que es la muestra, se define como el conjunto donde se va a desarrollar esta necesidad. En este caso, hablamos del aula de 5 años A, que eso es el total de 34 niños. En cuanto al instrumento de recolección, aquí se especifica lo que es el PLON-R, el cual se ha utilizado para poder evaluar en qué nivel se encuentra el niño de acuerdo a la dimensión, en qué nivel se encuentra para poder evaluar en cómo está su nivel. En este caso, esta guía de observación, en este caso, el PLON-R es de la autora Aguinaga del 2004 y ha sido adaptada también en el Perú, pero también algunos cambios se han sido por lo mismo de que algunas personas no podían pronunciarlo, entonces se han sido cambiados, ¿no? Esta prueba ha sido muy prestigiosa por psicólogos, pedagogos, logopedas, donde ellos pudieron evaluar que la mayoría de niños tienen dificultad para poder realizar su lenguaje. Entonces, la finalidad principal es la detección fácil y rápida de los alumnos de riesgos cuanto al desarrollo del lenguaje. Lo que permite esta prueba es diagnosticar individualmente a cada niño
para poder realizar y aplicar esta prueba, que es un promedio de 10 a 15 minutos, de gran utilidad, donde los niños tienen un manual, un cuadernillo, y esto se aplica para niños de 3, 4 y 5 y hasta 6 años, donde esta prueba es totalmente individual. Se les va a enseñar algunas imágenes, algunas repeticiones que ellos van a tener que hacerlo, y ahí se va a poder medir en qué nivel de cualquier dimensión el niño se encuentra. En cuanto a la operacionalización de variables, tenemos dos, independiente y dependiente. En cuanto a la independiente, tenemos la dimensión planificación, ejecución y evaluación. El independiente son los cuentos regionales. En cuanto al indicador, se va a desarrollar el antes, el durante y el después. En este caso viene a ser inicio, proceso y salida. Se va a especificar las sesiones que se va a realizar. En cuanto al instrumento, bueno, la guía de observación. La variable dependiente es el lenguaje oral. Aquí la dimensión es fonología, morfología y sintaxis, contenido y uso. En cuanto a los indicadores, tenemos el fonema, la repetición de frases, expresión verbal espontánea, categorías, acciones del cuerpo, partes del cuerpo, órdenes sencillas, definición de uso, la expresión espontánea ante una lámina que se le va a presentar y la expresión espontánea durante una actividad manipulativa. En este caso, aquí ya viene a detallar lo que es el plan R que se va a realizar con los niños. En cuanto a los resultados, tenemos en el nivel de desarrollo del lenguaje oral en la dimensión forma en el colegio Augusto Salazar Bondy en el aula de 5 años A. Nos dice que el 59% de niños obtuvieron un nivel de retraso del lenguaje oral según la dimensión forma, mientras que el 29% se encuentran en un nivel necesitan mejorar y el 12% se encuentran en un nivel normal. Esto cabe demostrar que satisfactoriamente la articulación de sus fonemas y producción de frases respetando las normas gramaticales. En cuanto al nivel de desarrollo de habilidades comunicativas del lenguaje, en la dimensión contenidos, nos dice que después de aplicar la prueba PLON-R en los niños de 5 años, el resultado fue que el 15% presentan un nivel en la dimensión de contenido, mientras que el 53% los niños necesitan mejorar, lo cual se evidencia la falta de conocimiento de palabras, tanto al momento de poder comprender o emitir oralmente. Y el 32% de los niños se presentan en un nivel normal, logrando satisfactoriamente el conocimiento de las palabras de su vocabulario. En cuanto al nivel de desarrollo del lenguaje oral en la dimensión uso, nos dice que el 29% de los niños presentan un nivel retraso en la dimensión. En cuanto al 47%, los niños necesitan mejorar y finalmente el 24% de los niños se encuentran en un nivel normal. Entonces, de manera general, ¿no? Después de poder analizar, después de poder evaluar, después de ver todos los resultados de acuerdo a cada dimensión, sale una cifra mayor que el 59% tienen un retraso en cuanto a la variable del desarrollo oral, mientras que el 29% necesitan mejorar y el 12% se encuentra en un nivel normal. Entonces nos damos cuenta que la mayoría de niños se encuentran en gran dificultad al momento de poder desarrollar su lenguaje oral, mientras que debajo un 12% los niños necesitan poder mejorar lo que es su nivel de lenguaje oral. En cuanto a la discusión, tenemos que la situación actual del lenguaje oral en los niños, vemos que los resultados que se han obtenido se evidencia que la mayoría necesita un fuerte desarrollo, una fuerte ayuda. En este caso, en la dimensión forma está compuesta por la fonología, morfología y sintaxis, donde de manera general el 57% de los niños se encuentran debajo del nivel que se ha esperado. En este caso, quiere decir de que los niños sí tienen gran dificultad al momento de poder relacionarse, comunicarse con los demás. Otra discusión tenemos en cuanto nos respecta nos dice que el nivel del lenguaje oral en los niños en una tesis de Puente Piedra, el autor Palomino y el autor Bonilla en el 2016 en su tesis titulada El desarrollo del lenguaje oral. Entonces, vemos
que aquí el 53% necesita mejorar. Entonces, ambos resultados o ambas tesis obtuvieron un mayor porcentaje en el nivel normal. Esto da a entender que las maestras sí están desarrollando sus actividades para incrementar el interés en el niño en cuanto a la comprensión de texto, la realización de títeres y los cuentos. Pero esas actividades también permiten incrementar el vocabulario y la construcción del significado de sus palabras. Y por último, tenemos, en cuanto a la investigación realizada por Palomino, se muestran resultados similares debido a que el 43% de los niños se encuentra en un nivel que necesita mejorar y difiere en cuanto al nivel retraso un 39%, mientras que el 10% de los niños se encuentra en un nivel de retraso. Entonces, aquí observamos que de manera general los resultados obtenidos son de acuerdo a la variable de estudio del lenguaje oral, en donde el 59% que representa a 24 niños de la institución educativa Augusto Salazar Gómez. Entonces, de acuerdo con la teoría de la interacción social planteada por Vygotsky, nos dicen que una vez logrando que el niño pueda desarrollar su lenguaje, eso va a permitir que tenga buena interacción social, donde se convierte en un mecanismo capaz de regular la propia actividad del sujeto y se concibe al lenguaje como una herramienta social. Ahí observamos lo que es el modelo gráfico de la propuesta. Observamos inicio, desarrollo y cierre. Dentro de inicio vemos la motivación, saberes previos, pregunta, conflicto, propósito. En el desarrollo, antes y durante, después. Y en el cierre, la metacognición, donde se basa el lenguaje oral en la teoría de Vygotsky. Y para concluir, una primera conclusión, la aplicación de la prueba PLOM-R a niños y niñas de 5 años permitió identificar el nivel de desarrollo del lenguaje oral, generando donde el 59% de ellos presentan niveles de retraso en el desarrollo de esa variable. Se señala que se han evidenciado el lenguaje sobre la forma, el contenido y uso, con lo cual hace urgente la intervención de una propuesta para que solucione el problema. El programa de cuentos regionales ayudará a potenciar el lenguaje oral, dado que las características de la propuesta responden a un estudio diagnóstico que da prioridad al desarrollo de aprendizajes, relacionándose con componentes culturales, históricos y regionalistas que cautiven su atención y dinamicen la estrategia didáctica de estas áreas. Y por último, conclusión, tenemos que en la investigación se diseñó el programa que cumple con las características de acuerdo a la validez y pertinencia bajo el criterio unificado de 3 expertos, donde acredita que una puntuación de 96% el primer juez, en cuanto el 95% el segundo y el tercero la ratifica con 100 de puntaje. De esta forma que se confiere que la propuesta da un mayor alto en cuanto a la valoración final, concluyendo que puede esta propuesta ser ejecutada. Y en cuanto podemos observar lo que son las referencias bibliográficas. Señor presidente del jurado, he finalizado con la parte expositiva de la tesis titulada Cuentos regionales y el lenguaje oral en niños de 5 años de una institución educativa inicial de Chiclayo, basándome en la teoría de Lev Vygotsky. Muchas gracias.